o menos en torno a la Revolución Rusa, ¿ya? Eso ya lo vimos, acá. Bueno, la Revolución Rusa en rigor, muchachos, se sitúa en medio de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Pero hace un término didáctico, ¿verdad? Sería medio muy engorroso pasar la Revolución Rusa como en la mitad. Entonces, por eso generalmente los textos de enseñanza, los textos de historia en general, se pasa la Primera Guerra Mundial completa y después la Revolución Rusa. Pero en rigor, ¿verdad? Fue en medio, fue en la mitad, ¿ya? Bueno, la Revolución Rusa es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, no solo por lo que supuso para el Imperio Ruso, que pasó a ser la URSS, ¿cierto? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que porque dio lugar al primer gobierno socialista en el mundo, ¿ya? Después van a haber más, China, ¿verdad? Bueno, Corea del Norte, Cuba, etcétera. Y toda Europa Oriental. Si todos los países de Europa Oriental durante la Guerra Fría, estoy pensando en la República Democrática Alemana, estoy pensando en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Yugoslavia, todo eso tuvieron gobiernos pro-socialistas, ¿verdad? Agrupados, como vamos a ver en su oportunidad, en el Pacto de Varsovia, ¿verdad? Entonces, y de hecho, en un momento dado, territorialmente hablando, el socialismo como sistema político y su régimen afín al comunismo llegaron a dominar, escuchen, tres cuartas partes del mundo. Esto no se dice mucho, pero este sistema llegó a dominar tres cuartas partes del mundo. Piensa usted que solo la Unión Soviética, ¿verdad? Los rusos, como todavía se les dice, llegó a tener 22 millones de kilómetros cuadrados. 22 millones, pa. Mira, el país que lo seguía, Canadá, 9 millones de fracción. Después China, 9 millones de fracción. Después Estados Unidos, 8 millones de fracción. Brasil, 8 millones de fracción. Imagínense, y Unión Soviética, 22 millones. O sea, un coloso, un gigante, ¿verdad? Ese que gigante euroasiático, ¿ya? Claro, a China nosotros decimos gigante asiático, pero la verdad, imagínate, yo te diría que el doble, un poquito más, claro. Bueno, las causas de la Revolución Rusa. En primer lugar, hay que mencionar que mientras los demás países de Europa se modernizaban gracias a la Revolución Industrial, Rusia no lo hacía, ya que sostenía un sistema económico basado en el monopolio de tierras, en manos de la aristocracia terrateniente, el cual desfavorecía la economía local y asentaba la diferencia de clases. La diferencia entre clases generó que la población se encontrara descontenta con el gobierno del zar Nicolás II. El hecho de que se permitiera entrar capital extranjero a Rusia, el cual era dominado por los centros productivos, causó revuelos y protestas, ¿ya? Sumando ambas características, la segunda y la tercera. Claro, porque hay que pensar, ¿no es cierto?, que prácticamente no había estrato medio o clase media en Rusia. O un grupo muy pequeño de gente ligada a la aristocracia, a la nobleza, ¿no es cierto?, cercana, más o menos distante, ¿verdad?, del zar Nicolás II. Este grupo social genéricamente se les decía los boyardos, ¿ya? Y su ala militar eran los cosacos. Ojo, el cosaco es el soldado ruso, pero de origen noble. ¿Ya? Estos gorros, estos de piel característico, bueno, ese es el cosaco, pero es un soldado romano, el ruso de origen noble, ¿ya? Bueno, y ocurre que a esta sociedad, ¿verdad?, fundamentalmente agrícola, de grandes terratenientes, muchos siervos, tal cual, muchos siervos, prácticamente no había entrado la Revolución Industrial. Porque si algo positivo tuvo la Revolución Industrial, ¿verdad?, fue que de alguna forma obligó a los países a replantear el tema laboral, el tema contractual, empezó lentamente a generar derechos a los trabajadores, aumentó el número de productos, la distribución de los mismos fue otra. Acá allá no es fácil. Ya en Rusia todavía estábamos en presencia de un país agrícola y muy atrasado en muchas áreas. Mientras otros países que había maquinaria, incluso el campo se había tecnificado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, el campo se había tecnificado ya, o parte del campo. Acá fundamentalmente dependía de la fuerza humana, de la fuerza animal y de las características del clima, que en el caso de Rusia son bastante inhóspitas. Pensemos, ¿verdad?, que el invierno ruso, si aquí nosotros estamos congelados, ¿verdad?, allá, pero mucho más, peor. Recuerden que el invierno ruso salvó a Rusia de la invasión napoleónica
y de la invasión de alemana. ¿Ya? Ambos ejércitos, el francés primero y después el alemán, que eran superiores al ejército ruso, de alguna forma se vieron derrotados, además del valor militar de los rusos, ¿cierto?, por el invierno. ¿Ya? Un invierno que es extremo en exceso. ¿Ya? Después, también se cuestionaba, y esto es un tema muy afín, muy parecido al caso de la Revolución Francesa, se cuestionaba por así decirlo, la pertinencia, la competencia, mejor dicho, del zar Nicolás II. Mira, no eres mal gallo, porque estamos en cosas. En general era bastante ilustrado, ¿verdad? Pero hubo determinadas acciones que le jugaron en contra. Una de ellas fue la matanza, ¿cierto?, de San Petersburgo. ¿Ya? Una multitud, ¿verdad?, en una situación de hambruna, se manifestó. Incluso, miren que es la cosa, muchos de estos manifestantes pensaban que el zar estaba desinformado y querían como ir a buscar su protección contra los boyardos, contra los terratenientes, etc. Ya, por lo malo está que el gobierno zarista mandó tropas a las calles, disparó sobre la multitud, y como dice la crónica, el suelo blanco ruso se cubrió de rojo, ya producto de la sangre de los muertos. Entonces, eso se produjo, ¿verdad?, ahí un gran, por así decirlo, crisis de popularidad del zar Nicolás II. También otro tema que a veces se discute si de verdad fue decisivo, para algunos historiadores sí, para otros historiadores fue más bien anecdótico, fue el tema de Rasputín. ¿Ya? Rasputín fue un monje ortodoxo, ¿ya?, que entró, ¿cierto?, fundamentalmente porque él decía que tenía poderes de tipo sanatorios, ¿ya? Y recuerden ustedes que un hijo del zar Nicolás II y la zarina Alejandra padecía de hemofilia, ¿ya? Un hijo padecía de hemofilia. Paréntesis. ¿Saben por qué padecía de hemofilia? Dicen que todas esas problemas de salud se debían a el parentesco muy cercano de los zares con muchas de sus esposas, que producto de esta endogamia en general de las casas reales europeas, hubo enfermedades como esta que sufrió el Zarevich. Bueno, ese niño sufría de hemofilia, es decir, sus heridas no cicatrizaban. Entre paréntesis, la hemofilia es una enfermedad, ¿verdad?, que ataca fundamentalmente el sistema inmunológico. El paciente sufre una herida y se puede sangrar, porque no se va a cicatrizar. Igual que hasta decir que a ese niño lo vivía entre algodones, ¿cierto? Y la hemofilia, según entiendo, se traspasa de madre a hijo. De madre a hijo. La portadora de la hemofilia es la mamá, pero la mamá no se le presenta la hemofilia, ¿ya? No se le presenta. La mujer es portadora pasiva, ¿ya? Pero no sufre, digamos, la consecuencia. Bueno, la cosa está de que se señaló, ¿verdad?, que Rasputín logra convencer primero a la zarina, a Alejandra, y después al zar Nicolás II, ¿verdad?, de que él podía curar al Zarevich, es decir, el príncipe heredero, de su mal. Y no solamente en todo el sentido, sino que empezó a tomar decisiones a nivel gubernamental, se corrió rumores, ¿verdad?, que tenía amores con la propia zarina. Hay una caricatura donde está Rasputín y en su rodilla tiene sentado tanto al zar como a la zarina. Bueno, la cosa está que los propios nobles se empezaron a dar cuenta del influjo muy, muy negativo que este monje, ¿ya?, le decían el hermano, ¿cierto?, Miguel, ¿verdad?, claro, tenía, ¿verdad?, en la pareja real, ¿ya? Y se hizo una confabulación, un complot para asesinarlo. Entonces, primero se le dio en unos pasteles veneno, ¿ya? Agónico, ¿verdad?, pero no moría, corrió por los pasillos del Kremlin, perseguido por sus asesinos. Se le disparó en reiteradas oportunidades. Y después, para asegurarse de su muerte, ¿ya?, pensando que ya estaba fallecido, pero para asegurar que estaba muerto, toman el cuerpo de Rasputín y lo tiran al río Neva, que pasa por Moscú. Ya, pues fíjense que después la autopsia aclaró que ¿saben cuál fue la causa de la muerte de Rasputín? Inmersión. O sea, sobrevivió al veneno y sobrevivió, ¿verdad?, a los balazos y finalmente murió ahogado. ¿Ya? Un tipo de gran altura, etc.
¿Mm? Entonces, anecdótico no, ya todos estos hechos, que ya se especulaba de las pocas competencias del zar, ¿verdad? Más la influencia negativa de Rasputín, hicieron que el sistema zarista estuviera muy impopular, fuera muy impopular, ¿ya? Bueno, la economía del país se encontraba paralizada y estancada, lo que generaba mucha escasez, pobreza y miseria, ¿ya? Eh, bueno, una gran parte de la población ni siquiera tenía para comer, tal cual, ¿ya? Eso ya estamos hablando ya de miseria, ¿cierto? Evidentemente una persona puede ser pobre, pero el tema alimenticio lo tiene más o menos seguro. En cambio, la miseria es cuando ya ni siquiera eso. El sustento diario, por ejemplo, la certeza que vas a llegar vivo a final del día, ¿ya? Que no te va a faltar para sobrevivir, ¿cierto? Bueno, la incertidumbre de eso te lleva a catalogarte como miserable, de miseria, ¿ya? El pueblo se encontraba sometido a un régimen absolutista que tenía el poder total e imponía prácticas abusivas. Por ejemplo, el exigir la religión católica ortodoxa a todos los habitantes, ¿ya? A todos los habitantes. Es decir, el catolicismo ortodoxo, ¿verdad? De rito griego, pero que tenía ya su tradición en Rusia, era la religión oficial que no podía, no podía haber otra, ¿ya? Había una minoría de católicos romanos, ¿verdad? Judíos, siempre en Rusia siempre hubo judíos, tal vez en el sur cercano a Armenia, musulmanes, etcétera, ¿ya? Pero el rito que se practicaba era el rito griego, ¿ya? El rito griego. O sea, los días grandes, mejor dicho, me preguntaban qué diferencia como de fondo había había, ¿no es cierto? Había ¿verdad? El rito romano y el rito griego. La verdad es que poca. Teológicamente no hay mucha diferencia entre ambos, entre el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. Por ejemplo, ritualmente ellos hacen la señal de la cruz al revés. Por el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, frente, corazón, izquierda, derecha. ¿Ya? El rito católico romano es frente, corazón, derecha, izquierda. Bueno, eso puede ser algo menor, ¿verdad? También, por ejemplo, la Eucaristía ortodoxa, con las dos especies, una se comulga con las dos especies, pan y vino, no como acá que el catolicismo romano, en alguna oportunidad te dan la hostia untada en vino, ¿no es cierto? En alguna ceremonia especial, pero realmente no es así. Y la hostia ortodoxa es pan con miga, con cuerpo, no como la hostia católica romana, que es una representación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? En forma de una miga bastante delgadita, de una masa muy delgadita sin levadura. ¿Ya? En cambio, la comunión de los ortodoxos, ¿verdad? Es como una tortilla, digamos. De hecho, eso se asemeja bastante a la verdadera última cena, donde Jesús parte el pan, ¿verdad? Más bien eso, que la hostia católica. Eso, pero fundamentalmente, y esto es un tema también histórico, ¿verdad? Los ortodoxos desconocen en el siglo V después de Cristo la obediencia al Papa romano. Se dice que fue una cosa más bien política, ¿ya? Porque Grecia, con su cultura, con su independencia, ¿verdad?, no estaba dispuesto, las principales ciudades griegas, a obedecer a este patriarca, que en un comienzo era eso, nomás un patriarca de la ciudad de Roma, que era el Papa, ¿ya? Entonces, cada uno eligió su patriarca, que después recibió el nombre de los popes, ¿ya? Y a partir de esta jerarquía ortodoxa, se estableció este rito que se mantiene, aunque hayamos muy atenuado, en la actual Rusia. La Iglesia Ortodoxa Rusia existe. De hecho, por ejemplo, importantes catedrales en Rusia son de rito ortodoxo, ¿ya? Ortodoxo. Yo te digo, y esto es un canapé o una delicia teológica que le puedo contar. O sea, una diferencia teológica entre ambos es que, miren, pues, están muy sofisticados, si ustedes quieren. Cuando se define el Espíritu Santo, ustedes saben que, ¿verdad?, de acuerdo a la creencia católica, ¿verdad?, existen un Dios y tres personas, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, de acuerdo al rito católico, ¿verdad?, el Espíritu Santo llega a los hombres procedente del Padre y del Hijo. ¿Ya? Nos llega el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de paloma, el soplo divino de Jesús, ¿ya?
O sea, el Espíritu Santo, de acuerdo a la creencia católica, procede del Padre y del Hijo, que llega al hombre. Bueno, de acuerdo a la creencia ortodoxa, miren el matiz, el Espíritu Santo llega del Padre a través del Hijo. A través del Hijo. Usted le pregunta una cuestión absurda, claro, una sutileza, sí, pero ¿cuál es lo fundamental? Que de acuerdo al rito ortodoxo, ¿verdad? Existe, ¿cierto?, la prioridad teológica que del Padre sobre el Hijo. En circunstancias que el rito católico dice que el Padre es consustancial al Hijo, forma una sola esencia. Repito, esto es una discusión ya teológica, me parte mucho de la historia, pero es interesante escucharlo, ¿ya? Bueno, la Revolución Rusa tuvo dos etapas. La Revolución de Febrero y de Octubre. La Revolución de Febrero, ocurrida, ¿verdad?, como su nombre lo indica, en febrero del 17. Los mencheviques, o moderados, también llamados de la minoría, llevaron a cabo una revolución que provocó la caída del gobierno del zar Nicolás II, dando un inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. ¿Ya? En un comienzo, el dirigente ruso Alexander Kerensky, ¿ya?, intentó ser de verdad un gobierno más bien socialdemócrata, ¿ya?, lo que hoy día sería una centroizquierda, digamos. Obviamente era contrario al zarismo, ciertamente, que quiso llevar a cabo reformas respetando un sistema medio democrático. Digo medio porque Rusia no estaba acostumbrada a la democracia, nunca había tenido democracia, ¿sabes? Y Kerensky de verdad fue una opción bastante interesante. El problema es que tampoco tuvo la competencia para llevar a cabo su proyecto. Y su grave error de Kerensky fue que no sacó a Rusia de la guerra. Él pretendía, ¿verdad?, mantener, cumplir con los compromisos de Rusia con la Triple Entente, a pesar de que la guerra era muy impopular tanto en las Fuerzas Armadas rusas como en el pueblo. Costaba mucho enrolar soldados, a pesar de la cantidad de habitantes, para llevarlo al frente, porque no se sentía como, ¿verdad?, una guerra que importaba mucho al pueblo ruso. Lo veían como una guerra de políticos. De hecho, Lenin, ¿verdad?, el gran dirigente socialista, ¿verdad?, se llegó a decir que la Primera Guerra Mundial para Rusia no es otra cosa que una guerra burguesa e imperialista. Burguesa e imperialista. Entonces, ahí estaba claro que Kerensky, al no querer salirse de la guerra, la Primera Guerra Mundial me refiero, le costó mucha, ¿verdad?, antipatía popular. Y finalmente cae, ¿ya? Es increíble, Kerensky, bueno, eso ha pasado varias veces en la historia, esto suena como repetido, acá. Miren, Kerensky nombra a Kornilov general, ¿verdad?, comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y este mismo Kornilov le hace un golpe de estado a Kerensky, ¿ya? Y después fue como no sé, el festín de bienvenida para Lenin, ¿ya? A Kerensky no lo derriba a Lenin, lo derriba a ese Kornilov, que era un general, ¿verdad?, nombrado por Kerensky comandante en jefe del ejército. Kerensky le da un golpe de estado, ¿verdad?, y él permite, ¿no es cierto?, que llegue Lenin y forma un gobierno ahora sí que de verdad revolucionario, ¿ya? Y de hecho, el grupo, ¿no es cierto?, de apoyo político a Lenin fueron los bolcheviques, o exaltados, también llamados de la mayoría. No se sabe si de verdad es la mayoría, ¿ah? Porque suena raro porque en todo proceso, generalmente los moderados son mayoría, no los exaltados, pero bueno, ellos se hacían llamar de la mayoría, ¿verdad? Y fue la base provisional del gobierno de Lenin, ¿ya? Que fue prácticamente, llegó a ser presidente de la Unión Soviética por aclamación. Por aclamación. Le va a durar muy poco porque muere. Afectado, ¿verdad?, de un cáncer fulminante. Lenin muere, me parece que en 1823, ¿ya? 1923, después lo ratificamos. Y gracias, Nico. Y lo había estado hace años. ¿Y cuánto se llama? Y Lenin nos dejó, lamentablemente, ¿no es cierto?, un claro sucesor. Ya se suponía que iba a ser Trotsky, ¿ya? El 24, perdón, ¿ya? El 21 de enero del 24 muere Lenin. No se sabía un sucesor, se suponía que este sucesor iba a ser Trotsky, su compañero de lucha, ¿verdad?, León Trotsky. Pero sin embargo, Trotsky intenta gobernar con Stalin, este señor que está al lado, ¿verdad?, y dos personajes más, Kamenev y Zinoviev, ¿ya? Pero Stalin
empieza a barrer a cada uno de estos, comillas, aliados. De hecho, Trotsky tiene que huir del país, ¿verdad?, de la Unión Soviética, y va a parar a México. Les cuento un cagüín histórico de Alcoba. Dicen que Trotsky tuvo un romance con Frida Kahlo, la líder feminista, ¿ya?, que ella le habría sido infiel al pintor Rivera con Trotsky. Será no cierto, pero una vez yo lo leí eso. Es que Trotsky tuvo un romance con Frida Kahlo, la famosa dirigente, pintora, ¿verdad?, y dirigente feminista mexicana. Bueno, la cosa está que a Trotsky, independiente de su afer amoroso, ¿verdad?, es muerto, ¿ya? Es muerto después por un esbirro de Stalin, que finalmente lo detecta en México, ¿verdad?, y lo mata. Yo en clase pasada le decía que una de las frases que Trotsky utilizaba para describir a Stalin, ¿no es cierto?, es que decía que a Stalin no le interesaba destruir, a Stalin no le interesa destruir la idea de su enemigo, sino que su cráneo. Eso decía Trotsky, su cráneo. Bueno, que se dio así, porque a Trotsky, el esbirro de Stalin, un comunista español de apellido Montaner, ¿no es cierto? Montaner, me parece Ramón Montaner, ¿ya? Lo mata justamente clavando un estilete, un enorme picayelo, ¿verdad?, en su cabeza. O sea, le rompió el cráneo. Se dio lo que él había ¿cómo sería? Vaticinado, ¿ya? Bueno, si bien se logró destituir al gobierno absolutista, ya comenzó un periodo en el que se reprimía cualquier manifestación de oposición, ya, en contra del gobierno comunista, ya. Bueno, y la Unión Soviética va a estar presente desde 1922 a 1991, o sea, casi 70 años. Prácticamente casi todo el siglo XX va a durar este coloso comunista, ya que es la Unión Soviética. Muchachos, en un momento dado, la Unión Soviética llegó a ser potencia mundial, incluso superior a Estados Unidos. Eso yo lo tengo clarísimo. Tenía más tropas, más misiles, más armas, más todo. Entonces, ¿por qué el año 91 cae? No vamos a explicar a fondo su oportunidad, pero adelantando una cosa, es porque en su concepción política orgánica, ¿ya?, estaba como el germen de su futura ruina, ¿ya? Un Estado, pero absolutamente elefantiásico. Es decir, todo era estatal. Todo era estatal, ¿ya? Entonces eso era, claro, o sea, mientras tuvo los recursos, y los tenía, pues, Rusia, imagínate, 22 millones de kilómetros cuadrados, pero era un erario fiscal, pero impensable, demasiado costoso. Fíjate que en un momento dado, y esto fue bajo el gobierno de Reagan, se destapó una olla, bueno, de las tantas que le pasan a los gringos, y se descubrió que Estados Unidos le vendía a Unión Soviética todavía un trigo subvencionado a bajo precio, y que a la, lenguaje de esa época, va un tanto machista, pero a la dueña de casa rusa le salía más barato el kilo de pan que a la dueña de casa norteamericana. Me acuerdo que hubo ese escándalo ahí, y que el gobierno de Ronald Reagan tuvo que defenderse con a toda espalda. Bueno, así como el régimen zarista obligaba a los rusos a practicar el catolicismo ortodoxo, ¿ya?, el régimen stalinista, ¿verdad?, promovía, ¿no es cierto?, un ateísmo, eso, no había una libertad religiosa, es decir, incluso la religión fue perseguida, ¿ya? El catolicismo ortodoxo en Rusia sobrevivió casi a nivel interior, interno, doméstico, familiar. Incluso en la actualidad, ¿verdad?, cuando se empezaron a hacer los primeros reportajes de la Rusia democrática, empieza a resurgir un poco la iglesia ortodoxa rusa, pero fundamentalmente practicada, digamos, ese rito, por personas ya de edad, claro. El joven ruso, la joven rusa, está muy poco identificado con el catolicismo ortodoxo. Ahora, es un fenómeno también, como algo me refería a la última clase, ¿verdad?, no solamente que afecta al catolicismo ortodoxo, sino que en general en el mundo occidental, la pérdida de la fuerza religiosa en la población masivamente hablando, es evidente, ya no solamente en Rusia, pero ahí influyó por el hecho de que muchas generaciones de rusos prácticamente no pudieron, aunque lo hubiesen querido, ¿verdad?, profesar el catolicismo ortodoxo, ¿ya? Ahora, es lo mismo decir
totalitarismo soviético, ¿ya? O estalinismo, que marxismo-leninismo. Bueno, hay algunas personas expertas del tema, ¿verdad?, que opinan que sí, que hay un derecho, ¿verdad?, a aceptarlo como sinónimo, pero hay otros entendidos que dicen que no, ya que es más, que incluso el estalinismo se acerca más al fascismo que al marxismo-leninismo. O sea, yo creo que si Stalin no hubiese escuchado eso, se revolvería en su tumba, digamos, ¿ya? Pero la verdad es que en términos, digamos, de la represión, ¿cierto?, de la presencia del Estado en casi en todas las facetas de la vida del individuo, ¿ya? Es muy similar el régimen, sobre todo de Hitler, con Stalin. Mussolini no tanto, yo diría que en el caso de Mussolini, verdad, no es tan simple tratarlo o catalogarlo o clasificarlo como totalitarismo, ¿ya? Porque de verdad el fascismo italiano hubo áreas que las dejó, ¿no es cierto?, todavía, no digo en manos privadas, pero sí por lo menos en cuerpos intermedios. Acuérdense que eso se denomina corporativismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por eso hay estudiosos del tema que es no colocar al fascismo italiano en la categoría de totalitarismo a la misma altura que el nazismo y el estalinismo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en teoría, el fascismo italiano permitía, no en teoría, en la realidad, digamos, había un rey ahí, y Manuel Vittorio, ¿cómo? Manuel III, ¿ya? Víctor Manuel III. Pesaba menos que un paquete de cabrita, sin duda, pero supuestamente Mussolini, ¿verdad?, asumía como una jefatura de gobierno con un rey, cosa que no pasa en un totalitarismo, ¿ya? Esa figura, ¿verdad?, de un primer ministro todopoderoso lo acercaría más bien a un sistema parlamentario, ¿ya?, o de corte parlamentario y no totalitario, ¿ya? Bueno, pero por eso digo, el totalitarismo con todas sus letras, con T mayúscula, afecta, desde mi punto de vista, más al nazismo, al estalinismo, más que al fascismo italiano, ¿ya? Y de hecho, el concepto fascismo, fascista, todo eso, cuando se aplica a los gobiernos de esta naturaleza latinoamericanos, son más bien gobiernos autoritarios de tipo militar, como pasó en Chile, como pasó en Argentina, como pasó en Brasil, ¿verdad? Las demás dictaduras militares de América Latina, ¿no es cierto? En la década del 70, bueno. Entonces, también fue el que trabajó con fascistas, pero ninguna de ellas fue totalitaria. Fueron más bien gobiernos de corte autoritario, antidemocrático, por supuesto, ¿ya? Bueno, estalinismo es un término que se usa para referirse al marxismo-leninismo que Stalin impuso en la Unión Soviética y que después fue utilizado por algunos estados basados en el modelo soviético. Economía centralizada, estado unipartidista, ahí podemos agregar un estado más bien policial, ¿no es cierto? Servicio secreto, desaparición de personas, de repente, ¿no es cierto?, manejo absoluto de los medios de comunicación, los recursos, ¿verdad?, los medios de producción también en manos del Estado, que eran manipulados por para obligar a las masas, ¿verdad?, a seguir la doctrina e instrucciones estatales. ¿Se dan cuenta? Generalmente estos estados, ¿verdad?, manejan la cultura, manejan la educación, manejan la producción, ¿verdad?, la medicina, el deporte. Si hay un elemento, por ejemplo, característico de los estados totalitarios, que la parte deportiva está muy desarrollada. Ya, perfecto. Voy a ir abreviando, muchachos, porque vamos a tener un término anticipado de la hora, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿verdad? Una forma de exportar su doctrina, su régimen, es justamente, entre otras cosas, el plano deportivo. ¿Cierto? Recuerden ustedes que la Unión Soviética, como tal, varias veces le sacó la multimedia a Estados Unidos de la Olimpiada. Por ejemplo, China, un país poderosísimo a nivel deportivo, ¿eh? Entonces, claro, porque es una manera, de una forma de legitimar, ¿cómo se podría decir?, de exportar las bondades del sistema, ¿ya? El sistema totalitario, evidentemente, que es así, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, digamos, de estas características genéricas del totalitarismo soviético, brevemente solamente puedo decir que, y eso es objetivo, ¿ah? El régimen estalinista contribuyó a la derrota de la Alemania nazi. Tanto así que cuando Berlín cae, ¿verdad?, en manos de su enemigo, ¿verdad?, quienes primero entran en Berlín, eso ustedes lo pueden ver en la película El hundimiento, ¿verdad?, fueron los rusos.
Los rusos fueron los que derribaron la bandera nazi y colocan la bandera roja, ¿verdad? Ahí en el Palacio del Reichstag, ¿verdad? El tema de la KGB, ¿no es cierto? Esta suerte de policía tenebrosa, que era como el brazo armado y sombrío, muy sombrío del sistema totalitario estalinista. También la censura y la falta de libertad de prensa, de información. Todo pasaba por la censura gubernamental. No podía ninguna información darse a conocer sin la autorización del poder político. ¿Ya? Y el culto a la personalidad. Oye, ese es para la risa. Hay fotos verídicas de Stalin, era bien Federico Stalin, ¿ya? Pero en la gigantografía, ¿no es cierto?, casi lo pintaban parecido a Martelif, el famoso y apuesto actor, ¿ya? Eso es mejorar incluso hasta su presencia personal, en pos, ¿verdad?, de asegurar de esta manera una mejor, ¿verdad?, recepción de la gente de la masa. A Stalin no le gustaba que le llamaran ni premier, ni jefe de gobierno, ni nada. Era camarada, en ruso Tovarich, Stalin, ¿cierto? Compañero Stalin, camarada Stalin, ¿ya? Y él constantemente tenía frases muy cariñosas, o sea que él no conocía el tema, es decir, achuta el cabro para cariñoso, y no, era un bellaco, ¿verdad? Y que no vaciló en sacrificar a millones y millones de compatriotas en virtud de una ideología. La pregunta esencial es, muchachos, solamente mandar perdón, letra, ¿no es cierto?, la alternativa. Ya recuerden que hay cierta limitante o cierta acción alternativa en cuanto a la ayuda que nos pueda prestar, ¿ya? Pero, para su tranquilidad, está estrictamente basada en el PPT, ¿ya? Así que manden la letra, ya varios de ustedes ya lo han hecho. Tengo actualizado el Classroom hasta la pregunta 18. ¿Ya? ¿Cómo? Revisado, claro. Hasta la 18. La 19 me esperan un cachito. Ya más que el plazo todavía no termina, ¿ya? Pero en el carro está. Quienes me han mandado por WhatsApp, ya, si no hay ningún problema, de repente si alguno se me pasó, pero lo tengo ya la respuesta, péguenme una recordadita. Pues ahí usted me manda un pequeño WhatsApp y inmediatamente yo voy a tener claro que ahí está la respuesta, porque yo no borro los WhatsApp de ustedes, obviamente, ¿ya? Así que no hay ningún inconveniente. Eso pues, chicos, estaríamos listos, Taylor.